José, Hola, Juan. José, Uy, perdón. vuelve a tu voz normal. Siempre ha sido mi voz. Ya, díselo a... Están empezando a sospechar de ti. Yo solo te lo digo. No sé si has visto. No sé si tienes en tu database Blade Runner. Pues hay gente que ya empieza a sospechar de ti. Pero bueno, A mí el test de Turing ese no me gusta, ¿eh? pues te lo van a hacer. Y ahora tengo una mala noticia. El test de Turing ahora es anal. Oh, cielos. Porque ahora tenéis ano. Parecéis tanto a nosotros que ya... Bueno, da igual. No te preocupes porque todavía no va a pasar. Es viernes de libros, ¿no? Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Es viernes y te voy a enseñar un libro, tío, que es de esas cosas que acaban en tus manos. Ese es un tema, ¿no? O sea, ¿qué hacen aquí todos esos libros, no? Que muchas veces voy por mi casa, esto, por cierto, os voy contando. Esto de que se ve por aquí detrás de mí es una parte pequeña de la biblioteca. Está en varias habitaciones, en el salón lleno. Yo veo ahora libros enfrente de mí, la cosa se extiende un poco más, tal, o sea, que lo que veis aquí es casi el decorado, porque es que esto está, la casa está llena. Entonces muchas veces voy por la casa y digo, ¿y este libro? ¿De dónde cojones lo he sacado? O sea, encuentro cosas que me apetece un montón leer y que no sabía que tenía. Luego también tengo libros repetidos, porque me compro uno y ya lo tengo. Y a veces, peor todavía, que esto es tristísimo, ya lo tengo leído y subrayado y no recuerdo una puta palabra de lo que leí. Pero luego hay otros, ya te digo, como que los encuentro en mi casa y es como si los encontrara en una librería y es el típico libro que me compraría. Y entonces entiendo que eso ya me pasó antes, lo vi en una librería, me deslumbró, dije, me lo compro, me lo compré, pues en ese momento se ve que estaba leyendo otra cosa o tal, y lo dejé en una estantería y me olvidé. Y de pronto, ¡coño! Es como encontrarte 20 euros en un abrigo ¿sabes cuándo? Es como, ¡hola! Convertir tu casa en Amazon, de repente. En Ama, exactamente. Sí. Y este es uno de esos libros, mira. El vampiro. El vampiro, de Nick Groom, editorial Despertaferro, que es una editorial, bueno, a los que os guste la historia, Despertaferro es una editorial impresionantemente buena. O sea, hay unos libros, a mí antes me los mandaban todos, pero como nunca sacaban nada en el periódico, porque no escribo casi nunca de libros, pues me los dejaron de mandar y me jodí un montón, pero claro, no me voy a andar pidiendo que me los manden. Este libro me lo compré, lo sé porque tiene la etiqueta de la librería todavía pegada, y es un libro sobre los vampiros. Bueno, que escribe un libro sobre los vampiros, un libro de historia. Es un libro que te cuenta, hace una historia de los vampiros, considerando que los vampiros existen en tanto que los imaginamos. Han sido como, igual que existe Dios. Son seres imaginarios persistentes. Sí, generan cambios y, sirven a fines. Es como Dios, o sea, da igual que en el cielo haya un señor con barba y un triángulo en la cabeza y ese rollo, ¿sabes? Da igual que eso esté o no, Ujú. que sea algo o no, porque Dios existe. Claro. Yo no creo en Dios, yo no tengo fe, pero Dios existe. Dios existe desde el momento en que podemos pensar en Él. Algo se ha escrito también sobre... Claro, algo se ha escrito, ¿no? Hay cosas que existen. En ese sentido, el vampiro existe. Existe menos que Dios, pero existe porque es una figura que nos sirve. Ujú. Entonces, Nick Groom, en este libro, lo que hace es trazar su historia de vida, la historia de vida del no muerto, la historia de vida de esa criatura
que va encarnándose en diferentes formas y que va significando diferentes cosas. Ajá. El vampiro no significa lo mismo cuando dos tíos buenos hacen entrevista con el vampiro y todas se ponen cachondas, que cuando es Nosferatu, que cuando es un lobo que anda suelto por el bosque y estamos en el siglo XVIII y estamos acojonados. O sea, el vampiro no llega siempre vestido de la misma forma. Entonces, este es un libro muy bonito porque te va contando las etapas del vampiro. Te va contando cómo el vampiro ha ido casi siendo un espejo de cada momento social. ¿Para qué se ha utilizado, no? En cada momento social. No, porque eso sería muy como si alguien lo hubiera decidido, no. No, nos habla, hay muchos libros que hablan de cómo distintos mitos terminan diciendo más sobre cada sociedad Ujú. que el mito en sí, ¿no? El vampiro surge en un momento determinado, por unas razones determinadas, y va transformándose a lo largo de los años, a lo largo de las sociedades, por razones determinadas. Es un continente, el vampiro, un vaso en el que podemos ir echando diferentes cosas, ¿no? Entonces, el libro es fantástico porque va relacionando al vampiro con otros conceptos. Por ejemplo, la pureza de sangre. Por ejemplo, la virginidad. Claro. Por ejemplo, la menstruación. Por ejemplo, la prostitución. Por ejemplo, la sífilis. Por ejemplo, la peste. Por ejemplo, Oriente. Ujú. Por ejemplo, la moda. Por ejemplo, el punk. El vampiro va transformándose en función de qué vampiro necesitamos tener. Vale. O sea, no estamos mirando al vampiro, estamos mirándonos a nosotros mismos siempre, ¿no? Nick Groom hace un ejercicio de documentación brutal porque va encontrando en un montón de obras que no hablan de vampiros, pero en cartas de escritores, de artistas, va encontrando va sacando todo el rastro de cómo el vampiro ha ido apareciendo, con esa capacidad que tienen los vampiros de aparecer y desaparecer, ¿no? De asustar, de producir un deseo enfermizo, ¿no? Y te va dando como millones de ejemplos. Abro por una página y está Samuel Johnson hablando de vampiros, ¿no? Y lo que vemos es que el vampiro nace en un momento muy particular. Europa tiene un este y tiene un oeste. Sí. Y el oeste, que es la Europa, digamos, de la influencia francesa, británica, alemana, o sea, la Europa, digamos, no turca, siempre ha mirado hacia el este con una especie de mezcla entre deseo y pavor, pero no separados, no disociados. ¿Sabes cómo hay que comprar libros que no sean novelas? Pues hay que comprarlos mirando el índice. Si yo te leo el índice del vampiro de Nick Groom, tú te quieres leer el libro. Mira, parte 1. Circulación de la sangre. Siglos XVII y XVIII. Y dice, capítulo 1. Desenterrar a los muertos. Medicina, detección, cuerpo y mente. Ajá. Siglo XVII. Capítulo 2. Las tierras de sangre. Lugar y raza. Territorio y viajes. Esto que te contaba de ir a Oriente. Bueno. Capítulo 3. Teología fantasmal. Religión racional. Razón espiritual. Capítulo 4. El pacto de los no muertos. Catolicismo, ilustración, santidad y peligro. Ujú. Luego la segunda parte se llama Coagulación, siglo XIX hasta la actualidad, que es lo que nosotros conocemos de los vampiros, porque es Bram Stoker, ya es cuando se pone de moda, ¿no? Capítulo 5. Culturas de la muerte. Romanticismo gótico, palabras mortales. ¿No? Cuando queremos ser el vampiro, ya no nos da miedo el vampiro, queremos ser el vampiro en el romanticismo, ¿no? Convertirnos, ¿no? En ese no muerto. Capítulo 6. Patologías mortales. Ser bestial. Mentiras vivientes. Claro, las revoluciones obreras. Capítulo 7. Sangrar oro. Capitalismo gótico y consumismo de los muertos vivientes, que ya es Sí, la moda, lo pop. lo pop, ¿no? Capítulo 8. El conde Drácula.
humo y espejos, pluma, pintura y sangre, pluma, ¿eh? O sea, porque ya nos estamos metiendo en la pura posmodernidad, ¿no? Este libro es de esos raros que aparecen de vez en cuando, que cogiendo a una figura tan conocida como y tan atrayente como el vampiro, el autor Nick Groom se toma la determinación de utilizar esa figura, viendo cómo en cada momento, en cada momento social, esa figura se ha interpretado, utilizarla como una especie de guía para contarnos muchas otras cosas, ¿no? Al final, primero de todo, del miedo y del deseo, o sea, de la pulsión sexual y de la pulsión de muerte. Dos cositas muy impropias del ser humano. Claro, muy impropias. Y utilizando solo una figura metafórica, que es el vampiro, ¿no? Yo te diría que cuando en tu biblioteca empieza a haber libros como este, cuando en tu biblioteca empiezan a proliferar libros del estilo de este, en vez de novelas nada más, o en vez de ensayos de historia, el Carlos V, nada más, es cuando tu biblioteca empieza a estar realmente viva. Un libro como este, que te cuenta el vampiro en diferentes épocas, una vez que lo lees, yo lo tengo todo anotado, o sea, está lleno de... yo marco los libros, entonces está todo lleno de flechas, de asteriscos y tal, pero una vez que un libro como este lo dejas leído, luego cada vez que vuelves a pasar y lo ves por ahí, te acuerdas, te vuelve a despertar la curiosidad porque ya no te acuerdas de casi nada de lo que leíste, ¿no? Y vuelves a cogerlo, y yo me he dado cuenta con este libro de que lo he leído 2 veces, porque tengo dos tipos de señales con una azul y una negra, ¿no? Que quiere decir que estaba en distintos momentos leyendo lo mismo, ¿no? Y es gracioso porque voy a las anotaciones que hacía y detecto cuando estaba leyendo el libro las 2 veces. Y no me acuerdo de lo que había leído. Me vuelve a sorprender otra vez lo que había leído aquí. Una cosa muy graciosa de este libro, aparte de todo el interés, es de esos libros picantes, ¿sabes? Que vas leyéndolo y no paras de como decir, hostia, como que te enteras de muchas mierdecitas que te, ¿no? que te entusiasman, ¿no? Es un libro lleno de curiosidades. Pero entonces, hecho así, y me he dado cuenta de un detalle que me parece absolutamente maravilloso. ¿Vale? ¿Sabes sabes que al final, porque este libro se terminó de imprimir fecha, ¿no? ¿Sabes cuándo se terminó de imprimir este libro? ¿Cuándo? En marzo de 2020. Uy, algo pasó ahí, ¿no? Que llegó el vampiro. Y claro, los editores no sabían lo que iba a pasar en marzo de 2020. Mira, sale ahí Nosferatus. Son súper bonitos los libros de Despertaferro. Los editores de Despertaferro prepararon esta traducción. Primero la tuvieron que contratar. Contactaron con el agente o la agente de Nick Groom. Entonces dijeron, qué interesante este libro, lo leerían en inglés. Y entonces llamaron a un traductor y ese traductor empezó a traducir el libro. Y todo esto estaba pasando mientras en Oriente Estoy flipando. aparecía el vampiro y venían sus ataúdes llenos de tierra por la ruta de la seda, que son los aviones, hasta Europa. Y entonces, cuando la peste del vampiro se esparció por Europa y todos sentíamos miedo y nos metíamos en casa y echábamos ajo y cosas de esas por los sitios, El gel de ajo. ¡pum! Justo salía este libro. En marzo de 2020 lo llevaron a las librerías y las librerías estaban cerradas porque venía Drácula. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, porque este libro habla de esto. Habla de cómo el vampiro se origina por el miedo a Oriente Claro. y las enfermedades y la cosa que tú no ves. Porque el vampiro parece humano. La mayor parte del tiempo parece humano. Entonces tú no lo ves, pero de pronto tu mujer cae locamente enamorada de él, pero está hipnotizada, pero es que se infiltra, es una especie de inmigrante raro, ¿sabes? Que se infiltra y pudre la sociedad y la enferma, y enferma a los sanos, y al cristiano lo vuelve descreído. El vampiro hace eso, ¿no? Coño, pues el libro, que además tiene un ataúd en la portada, salió
de la imprenta en el momento en que el vampiro llegaba. Tócate los cojones, ¿Sabes una cosa muy graciosa, Juan? ¿no? Cuando estabas hablando de que venía de Oriente, ese vampiro de 2020, Ujú. en España no sería un periodista que precisamente habla de cosas de misterio y de vampiros y de no muertos, el que le dio cierta importancia al tema. No había caído en esto que acabas de decir, pero tiene cojones. Sí, exacto. Porque a veces el que está abierto a pensar en los vampiros, que no quiere decir que tenga miedo a Drácula o que sea un imbécil que se cree las cosas, no un crédulo, pero el que está abierto a pensar en los vampiros, efectivamente, a pensar en los vampiros. Es verdad que aquel año de 2020, desde enero, dijo, esto se parece a Drácula. Sí, fíjate qué cosas pasan, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Claro, tengo que decirte además que el libro que estoy sosteniendo en la mano, El vampiro de Nick Groom, piensa de la misma manera. Hoy cualquiera, o sea, lo puede leer, quien lo lee como el libro de un erudito que ha ido buscando todos los rastros del vampiro en la literatura, en el arte, en la superchería, ¿no? En la religión. Se lee como el libro de un erudito, pero en realidad es el libro de un curioso. Claro. De un curioso como el que avisaba en aquel momento de que el vampiro venía de China esta vez. ¿Mm? ¿Qué cosas tienen los libros, eh? Fascinante. Parias por la epidemia, contagio, son cosas que ponía yo a lápiz cuando lo estaba leyendo, Mm. que hablan del momento en el que lo estaba leyendo, ¿no? Cólera, asquerosa suciedad, alusiones de Marx a los vampiros. Fíjate, hasta tal punto es un libro erudito, no deja rastros sin sacar, ¿eh? Dice, las metáforas de vampiros para Marx eran una clave con la que describir y diagnosticar el capitalismo. Pero sugiere ese último ejemplo de manera inequívoca, el lenguaje pasa de lo figurativo a lo literal. En otras palabras, la vampirología de Marx deriva de la filosofía de la Ilustración más que del apetito popular creciente por la ficción sobrenatural. Es más, la teoría de Marx de la ideología y la falsa conciencia se arraiga en la desconfianza de los filósofos hacia el testimonio y la verificación personal. O sea, ¿qué suerte tenemos de que de pronto a un señor que se llama Nick Groom le dé por el vampiro? Sí, sí. ¿Qué puta suerte tenemos? Y nos haga todo el trabajo, ¿no? De recopilar, de analizar y nos lo regale. Bueno, hay que pagar el libro, claro, pero que nos lo regala. Mm. ¿Sabes la cantidad de años que ha estado este tío? Sí, sí, te lo pones solo a un pasito. A un pasito, aquí lo tienes. Pues nada, a ver la semana que viene qué saco. Se ha caído todo.